está a tu lado, no me molestes. No me distraiga. Dile, aquíétate que vamos a escuchar la palabra del Señor, de un gran maestro, de un gran hombre de Dios, de un hombre consagrado para el Señor, de un hombre que se guarda, un buen hijo de Dios, un buen esposo, un buen padre y un buen siervo. Me refiero a Benito Don Beno Cañate. Gloria a Dios, póngase de pie, iglesia. Vamos a... Usted estaba sentado. Ay, Dios mío. Dios bendiga, cielo. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Amén, ya su nombre. Bendito el nombre del Señor. Bien. Vamos a irnos a la carta primera de Juan. Carta primera de Juan. El capítulo 2 de la carta primera de Juan. Amén. Gloria a Dios. Vamos a verificar si nada se va a caer aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, estamos bien. Hoy no habrá caída. Bendito el nombre del Señor. Bien. Y vamos a estar leyendo el capítulo 2. Vamos a estar leyendo prácticamente todo el capítulo 2. Amén. Oh, eso significa que esta va a ser una predicación bien larga. No vamos a llegar hasta el versículo 17. ¿De acuerdo? Amén. Parece larga, pero no va a ser larga. Nos dice la santa palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en medio nuestro. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para la comprensión de tu buena voluntad. Haznos entender, Señor, y haznos comprender. Danos la fortaleza para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Venguamos delante de ti reconociendo tu grandeza y tu sabiduría y sabiendo que tú eres la fuente de toda salvación para nosotros y eres la fuente de toda nuestra esperanza. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia, y damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A veces el aplauso no es porque Dios necesite nuestro aplauso, sino porque nosotros necesitamos aplaudir para despertarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que tiene una doble función, ¿no? Mientras adora, usted se mantiene despierto. Aleluya.
Bien, en el capítulo 2 y en este mes que estamos hablando de los caminos del Espíritu Santo y en este año que estamos hablando de las dimensiones del Espíritu Santo, es importante que nosotros reflexionemos un poco sobre lo que el apóstol Juan escribe en la palabra por el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque Juan trata de guiarnos a nosotros hacia lo básico y lo fundamental. Ese es el propósito de Juan. Juan, cuando leemos su evangelio, el evangelio de Juan se puede circunscribir en un solo término, en dos términos, un término y un personaje. Bueno, un término y dos personajes. El primer término que nos habla el evangelio de Juan es descansa en el amor. Ese es el tema fundamental de Juan y lo vemos en todas sus epístolas y aquí lo acabamos de ver. Pero también el otro tema y el personaje en que Juan más relevancia le da, aparte de nuestro Señor Jesucristo como el verbo hecho carne por el cual nosotros estamos aquí, es el Espíritu Santo. De hecho, Juan toma, del capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, básicamente empieza a desarrollar todo el tema del Espíritu Santo. Y gran parte de la doctrina del Espíritu Santo, aunque la desarrolla Lucas, que era discípulo de Pablo, y la desarrolla el propio Pablo en sus epístolas, la base fundamental de toda la doctrina del Espíritu Santo descansa en el Evangelio de Juan. Ahí es donde nos habla la naturaleza del Espíritu, el porqué del Espíritu y el para qué de la función del Espíritu Santo. Y al hablarnos de todo eso, no solamente nos habla en ese sentido, para que nosotros lo conozcamos como una persona, sino nos habla en el sentido de lo que el Espíritu Santo es y hace en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, es fundamental volver sobre los escritos juaninos, porque los escritos juaninos nos presentan una perspectiva un tanto diferente y a veces suave y romántica de lo que es la relación con el Espíritu Santo y lo que son los caminos en el Espíritu Santo. El capítulo 2 de esa primera epístola del apóstol Juan, si nosotros tenemos que revisar, el capítulo 1 empieza diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso es lo que escribe Juan, iniciando la primera carta de Juan. Y cuando uno escucha y lee esa primera carta, esos primeros versos, y inmediatamente lo trata de ver de acuerdo al Evangelio de Juan, se da cuenta que Juan está escribiendo la profundidad de la manifestación del verbo para con la humanidad. Y Juan está emocionado porque Juan está demostrando que ellos conocieron la vida eterna. Es más, la vida se manifestó y no solamente la vieron, ellos la palparon, la tocaron, la escucharon, la sintieron, caminaron con ella. Porque la vida es Cristo Jesús. Amén. Entonces la experiencia de Juan no era una experiencia cualquiera, no era una experiencia de visión o de sueño. La experiencia de Juan es la experiencia real de vivir y andar caminando con Dios mismo. Esa es la experiencia de Juan. Y esa es la experiencia que Juan quiere compartirnos y le comparte a toda la iglesia. Esa misma experiencia, para que nosotros nos demos cuenta que así como ellos anduvieron de la misma manera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros andamos. ¡Aleluya! El problema a veces es que nosotros tal vez no sentimos muchas veces la misma emoción que siente Juan en sus escritos. Tal vez no sentimos la misma experiencia, tal vez no vemos a Cristo de la misma manera en como Juan nos lo está expresando, en como Él lo está declarando. Tal vez no lo valoramos de la misma manera que Juan lo valora y lo valoró. Y tal vez porque no hemos entrado en conciencia de la magnitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Juan, en esta primera carta, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, siempre se va a referir a aquello que desde el principio Dios ha manifestado al hombre. Eso es lo que Juan destaca fundamentalmente. En el principio le hablé de esto. En el principio, lo que hemos sabido desde el principio, desde la antigüedad, lo que Dios declaró a la humanidad.
Eso que fue en el principio es lo mismo que sigue siendo vigente y valedero hoy. Y que no cometamos el error de lo que no comprendemos al principio, dejar de comprenderlo también hoy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Juan en el versículo 7, que es la parte fundamental de este mensaje, dice, hermano, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Eso es lo que destaca Juan. Y ese mandamiento antiguo que él les está señalando es el mandamiento que está en Levítico capítulo 18, versículo 19. Vamos a ponerlo en pantalla. Levítico capítulo 18, versículo 19. En Levítico capítulo 18, versículo 19, allá en la ley de Moisés, allá en la Torá, desde ese momento Dios le está estableciendo a la palabra, a las personas, todo lo que tenían que hacer. 19, 18. Disculpen. Muchos quedaron preocupados, esto está serio. ¿A dónde vamos a llegar? Esto parece, estamos entrando en los ambientes de la ginecología, algo por allí. No. Levítico 19, 18 dice de la siguiente manera. Hay que tener cuidado con Levítico porque en la predicación anterior le señalaba que en Levítico está toda la descripción hasta de nuestra manera de comportarnos. ¿Qué tiene que hacer la mujer cuando está en el ciclo menstrual? ¿Cómo se tiene que comportar? Sí. Todo, hasta eso está en Levítico. Por consiguiente, que no es cuento de vieja, es lo que dice la palabra del Señor. Ok, así que al menos se despertó la curiosidad de algunos. Dice el versículo 18 del capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aleluya! Entonces, cuando Juan escribe en el versículo 7, Juan está haciendo referencia de ese mandamiento antiguo que Dios estableció desde el principio, pero que los judíos habían olvidado por completo. No lo habían destacado y no le habían puesto énfasis hasta que vino el Verbo hecho carne y el Verbo hecho carne puso ese mandamiento en el centro de toda la doctrina que habría de levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba y cuando enseñaba, mostraba el amor de Dios y mostraba la necesidad de que nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo mostró y lo enseñó. Por eso viene el tema de la mujer samaritana, por eso viene el tema de aquel levítico, aquel escribiente de la ley que le preguntó a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Por eso vienen todas esas explicaciones en los evangelios. Porque Cristo hizo énfasis en este versículo y de allí partió toda la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque no le habíamos prestado atención. Estaba establecido en la palabra y no le habíamos prestado atención. Y es interesante porque aún sigue estando en la palabra, sigue estando desarrollado en todos los evangelios, sigue estando desarrollado en todo el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del amor al prójimo, nosotros decimos, eso ya lo sabemos. Pero hermanos, no se trata de saberlo, se trata de vivirlo y hacerlo. Y Levítico nos muestra algo muy importante. Levítico nos habla de la venganza y Levítico nos habla precisamente del rencor. Porque tanto la venganza como el rencor son los sentimientos del corazón del hombre que impide que nosotros pongamos por obra ese mandamiento antiguo. Y que sigue siendo el mandamiento vital de toda la fe cristiana. ¿Por qué impide? Porque cada vez que nosotros somos agraviados por alguien o somos afectados u ofendidos por alguien, siempre hay dos reacciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, lo que me hiciste no te lo voy a perdonar. Por mi madre que no te lo voy a perdonar. Y segundo, donde tenga la oportunidad, me la pagas. Es más, y hacemos como las abuelas, lo voy a escribir aquí en la tierra, que tú me la vas a tener que pagar. Y así lo cantamos.
Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Entonces, y para que vea que toda nuestra cultura está expresada precisamente o en sentir rencor por lo que nos han hecho o en desear venganza contra aquel que nos ha agredido. Sin Cristo y lamentablemente también en Cristo. Seguimos pensando de la misma manera. Y como pensamos de la misma manera, el mandamiento antiguo nunca lo podemos cumplir. Y Juan está destacando, ¿por qué Juan lo destaca? Porque lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, lo señala en el versículo 7 del capítulo 2 y lo repite nuevamente en el versículo 24 del capítulo 2. Una y otra vez Juan vuelve sobre el mismo punto. ¿Por qué? Porque Juan había visto, más que cualquier otro apóstol, cómo la iglesia se había desarrollado. Juan había visto, porque es el último apóstol que quedaba vivo, cuando escribe, él ha visto el desarrollo de la iglesia cristiana desde el principio. Y se ha dado cuenta, hay algo que está permaneciendo aquí, que no debiera estar aquí. Hay un problema con el amor al prójimo. Hay un problema con el perdón entre nosotros. Hay un problema con tolerarnos entre nosotros. ¿Y saben qué? Mientras ese problema persista, nosotros no podemos andar en los caminos del Espíritu Santo y nosotros no podemos estar en las dimensiones del Espíritu Santo y nunca podremos comprender la dimensión y la grandeza del amor de Dios que excede todo conocimiento. Porque esto que vemos no lo hemos podido lograr. Hay una tarea en la que todavía estamos fracasados. Y esa era la condición de la iglesia primitiva en el siglo I después de Cristo. Y sigue siendo la condición de la iglesia hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy sigue siendo la misma exhortación. Tenemos que vencer el rencor y el deseo de venganza los unos contra los otros. Porque si no lo vencemos, el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestros corazones. Y no tenemos la capacidad de amar al prójimo. Es más, amamos al prójimo como los amaban los levitas. Amo al que es levita igual que yo. Amo al que me ayuda igual que yo. Amo al que es sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Y hay algunos que ni a esos aman suficiente. Entonces, amo según mis intereses y según mi propio beneficio. Pero amar a mi enemigo, jamás. Pasártela, olvídate de eso. Yo no le paso a nadie nada. Entonces, no podemos pasarle los errores. No podemos dejar de pasar la ofensa. Tenemos que quedarnos ahí con la ofensa en algún momento. En el momento que menos lo piense. Cuando esté descuidado y descuidada. ¡Sácata! Ahí me la voy a cobrar. Y cuando me reclame, ajá, ¿te acuerdas? Así pensamos nosotros los seres humanos. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todo eso tiene que morir. ¿Dónde nace el corazón nuevo? Es un corazón que no lleva rencor. Por eso Pablo tuvo que explicar y hacer un poema que damos a los 14 de febrero, se lo enviamos a las personas, porque somos cristianos, ¿no? Así que el 14 de febrero le mandamos todo el capítulo 13 de 1 Corintios. Lo que es el amor. Sin reflexionar en lo que implica el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que nos lleva a pasar por alto la ofensa y el agravio y a perdonar. Y a veces algunos como Pedro le preguntamos al Señor, porque cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces se tiene que perdonar al hermano? Pedro le está diciendo, ¿cuándo me voy a poder vengar de él? Eso es lo que Pedro le estaba preguntando a Cristo. Señor, ¿cuándo le puedo pegar? Yo quiero saber, ¿cuántas tiene que hacer para que yo le pegue? Pero Pedro no se lo quería preguntar de esa manera a Cristo, así que se lo preguntó de una manera más disimulada. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Exactamente. Pedro pensaba que 7 veces, porque ya las tenía contadas.
Pero cuando el Señor, hasta 70 veces 7. Pedro dijo, mejor olvido esto. Me sale mejor perdonarlo ya y olvidarme de este asunto, porque no va a haber forma. No le puedo llevar la lista por tanto tiempo. Prácticamente o se muere él antes de que yo me vengue, o me muero yo antes de poder vengarme de él. Entonces no hay forma de lograrlo. Y es como Cristo nos persuade de que el camino que elegimos de dejar rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestro resentimiento, a nuestro deseo de venganza y a nuestro rencor, no es el camino que nos conviene, ni en esta vida, ni tampoco en la eternidad. Porque ese camino nos lleva a una eternidad de condenación, pero el camino del amor y del perdón nos lleva a una eternidad de vida eterna en presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el tema fundamental en Juan durante este tiempo es precisamente eso, que nosotros volvamos una y otra vez sobre ese punto. En el versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo de Dios y en el Padre. E inmediatamente todos los que aquí conocen Biblia, conocen el Evangelio de Juan, se dan cuenta que Juan literalmente nos llevó al capítulo 15 del Evangelio de Juan, la vid verdadera. Nos conviene permanecer en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Y cómo garantizamos que permanecemos en Cristo? Cuando obedecemos su palabra, cuando amamos sus mandamientos y los ponemos por obra. No hay otra forma de permanecer en Cristo. Si no obedezco y pongo por obra sus mandamientos. Pero si no obedezco ni pongo por obra sus mandamientos, entonces soy como una rama seca, que seré cortado y seré echado en el fuego. Eso es lo que nos enseña el capítulo 15. Pues Juan lo vuelve y lo sintetiza en el versículo 24, abriéndonos de que si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La única forma en que podamos permanecer en Cristo Jesús es por medio del amor de Dios. Y la única forma en que nosotros podemos dar evidencia de que estamos en el amor de Dios es cuando amamos a nuestro prójimo. Y la única forma de mostrar que amamos a nuestro prójimo no es comprándole un regalo para su cumpleaños. La única forma es perdonando las ofensas que nuestro prójimo nos ha hecho y perdonarlas de verdad. No perdonarlas, pero donde la vuelvas a hacer, te la paso hoy, pero mañana no te la paso. Y entonces viene la otra contrapartida del amor de Dios. Porque el amor de Dios, a pesar de que nos lleva al perdón y a no guardar rencor y a eliminar el deseo de venganza, el amor de Dios nos lleva también a saber cómo amamos al prójimo. A exhortar al prójimo cuando el prójimo está equivocado y a escuchar la exhortación cuando los equivocados somos nosotros. Y a escuchar esa exhortación y ese consejo para cambiar nuestra manera de ser y de actuar, así mismo como llevarla a favor del otro para que el otro cambie su manera de ser y de actuar, porque le conviene cambiar para agradarme al Señor. Entonces mucha de la exhortación de amor que nosotros le hacemos al prójimo lleva involucrado decir las verdades, pero decirlas de una manera clara y no decirla como un dardo para desbaratarle el corazón. Porque muchos de aquí, que queremos mucho a las personas, queremos decirle las verdades. Y cuando se las decimos para que no sobrevivan a lo que le vamos a decir. No se la decimos para que cambie de su manera de ser y se vuelva mejor a los caminos. No lo exhortamos de una manera, con una intención y un corazón correcto para que él sea transformado y para que él sea edificado, sino que lo hacemos con su sal y con su pimienta. Exactamente. Porque lo que queremos en realidad no es que cambie, sino es golpearlo.
y golpearlo lo suficientemente duro para que no levante la cabeza por un buen rato. Entonces, todo eso implica el amar al prójimo, implica la corrección conforme a la palabra, implica aún la disciplina en amor. Y esa es la diferencia de la disciplina sin amor. La disciplina con amor es la que sin amor es la que traumatiza. Pero la disciplina con amor es la que edifica, es la que forma, es la que transforma, es la que hace crecer a la persona. Pero la disciplina sin amor es la que maltrata, es la que trauma, es la que hace a la persona y le baja la autoestima, es la que la destruye, es la que la desvaloriza. Entonces, pero cuando amamos, antes de disciplinar, es mejor que sepamos que amamos y que realmente quiero lo mejor para esa persona. Porque si yo quiero lo mejor, yo la voy a disciplinar de una manera que la va a edificar. No la voy a disciplinar de una manera que la va a destruir. Entonces ahí cambia la naturaleza. Eso todo implica el amor. Y a través de eso nosotros vemos realmente los caminos del amor de Dios y cómo se tienen que expresar en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos vamos directamente a la palabra y a todo lo que implican los caminos del Señor, nos vamos a dar cuenta fundamentalmente de algo. Para poder caminar los caminos del Señor, nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Para poder caminar en los caminos del Señor, nosotros tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios significa amar su palabra, significa amar la oración y la búsqueda permanente con el Señor. Amar a Dios significa obedecer su palabra, ponerla por obra en mi vida. Eso es lo que significa amar al Señor. Cuando yo amo a Dios de esa forma, en mí empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo y entonces empiezo a tener discernimiento de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo, y empiezo a tener la sabiduría para poder elegir lo correcto y para poder elegir lo bueno. Pero si no abro el compás de la llave del amor de Dios, no puedo pretender andar en los caminos del Señor. Es más, lo más seguro es que ocurre en mi vida es que terminaré siendo engañado por el mundo. Cuando Juan en el capítulo 13 empieza a desarrollar otro tema, en capítulo 2, la segunda parte, empieza a desarrollar otro tema, habla de lo siguiente. En el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando Juan escribe de la unción del Santo, Juan lo escribe después de enseñarnos que tenemos que volver al mandamiento del principio. Cuando volvemos al mandamiento del principio, aseguramos que la unción del Santo realmente prevalezca y actúe en nuestra vida. Y la unción del Santo es una forma juanina de decir, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Con una diferencia, cuando lo pone como la unción del Santo, está diciendo, nosotros tenemos el poder y la capacidad del Espíritu para poder discernir todo engaño y toda mentira que pueda encontrarse frente a nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque cuando la verdad y la mentira engañan, tienen que actuar sobre la base de un corazón que es vulnerable al engaño. Y cuando un corazón es vulnerable al engaño, es porque es un corazón que es capaz de engañarse a sí mismo y que puede irse contra la verdad de Dios. Si la verdad de Dios es amar al prójimo, pero mi verdad es vengarme del prójimo, y mi verdad es guardar rencor hacia mi prójimo, entonces yo soy un corazón totalmente vulnerable a la mentira
y al engaño. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y que tiene que guiarme a toda verdad, se va a topar con mi corazón lleno de rencor y lleno de deseos de venganza, y que anhela tener el conocimiento de Dios y que anhela tener el poder de Dios, y se va a encontrar con un obstáculo y dice, no es posible que pueda llegar a tener el conocimiento de Dios mientras ese corazón esté lleno de rencor y deseos de venganza. Porque el Espíritu Santo no va a obrar y no va a mostrar verdad. Y la única verdad que nos va a mostrar es que nuestro corazón tiene que cambiar. Y las otras peticiones podemos hacerle todo lo que se nos ocurra, pero las otras peticiones no van a fluir. Siempre estaré al margen de lo que el mundo pueda hacer sobre mí. Por eso en Primera de Juan, donde dice claramente que no amemos ni al mundo ni a sus deseos. Porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces Juan vuelve y hace el énfasis. Nuestro amor tiene que ser únicamente hacia Dios. Porque todo lo que el mundo tiene que ofrecer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso es engaño. Todo eso es mentira y todo eso nos lleva a la destrucción. Todo eso nos aparta de los caminos del Señor. Todo eso nos aparta del mandamiento del Señor. Todo eso nos lleva a errar. Y si nos lleva a errar, impide que la acción del Espíritu Santo pueda darse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando hemos reiteradas oportunidades hablado de la necesidad de la transformación de nuestro corazón para permitir que los caminos del Señor puedan fluir en nosotros y alcancemos las dimensiones del Espíritu, que no es nuestro fin, siguen siendo un medio para llegar a la presencia y al cumplimiento de la promesa del Señor de vida eterna. Si nosotros no hacemos esa transformación y permitimos que esa transformación en nuestros corazones se den, entonces estamos golpeando sin recibir respuesta. Y golpearemos sin recibir respuesta. Porque el problema no es el golpe ni la puerta que golpeamos. El problema es el corazón que está golpeando. Entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión, ¿soy así o no soy así? Porque esto es lo que Juan señala a la iglesia primitiva. Somos así. Y mientras no cambiemos, la unción del Santo no nos va a permitir, no vamos a permitir poder enfrentarnos y conocer todas las cosas y discernir todas las cosas. Más adelante dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan no nos da opciones. Muchas veces cuando escuchamos las epístolas juaninas y decimos somos juaninos, es que todo es amor. El problema es que lo vemos en la perspectiva del amor romántico. Pero cuando nosotros reflexionamos sobre los escritos juaninos, nos damos cuenta que el amor que Juan nos expresa es toda la manifestación de la presencia de Dios. De lo que nosotros podemos considerar lo terrible de Dios, que son sus juicios, como lo que nosotros podemos considerar lo mejor de Dios, que es su misericordia. Pero todo se expresa partiendo del mismo amor de Dios. Y es el mismo amor de Dios el que se ha derramado sobre nosotros. Por eso es en Juan donde Dios le expresa a la iglesia que en Juan 3:16 le expresa el amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo hemos repetido como una oración de aceptación de fe, pero en realidad es el discurso de la transformación del ser humano. Porque si el amor de Dios se expresó de esta manera, nos está diciendo, de la misma manera tenemos nosotros que amar. Para que entonces esa salvación y esa vida eterna sea alcanzable. La vida eterna no se alcanza por conocimiento de la Biblia. No se alcanza por conocimiento teológico ni conocimiento de la doctrina.
no se alcanza utilizando recursos seculares para manejar bien el ambiente. El amor no es cortesía, ni son normas de etiqueta. Eso no es el amor. Porque las normas de etiqueta, y lo vimos anteriormente, aunque me caiga mal, buenos días. Y etiqueta cristiana, te amo en el amor de Cristo. No son etiquetas. ¿Por qué? Porque el que pesa los corazones es el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces nosotros pensamos que la etiqueta nos hace quedar bien con todos, pero de repente vienen los problemas en nuestra vida. ¿Y qué decimos? ¿Satanás lo causó? No, fue la falsedad de nuestro corazón lo que lo causó. Porque lo que hemos sembrado ha sido rencor y venganza, y eso es lo que estamos cosechando. No es que Satanás se levantó contra nosotros, es que nosotros pretendimos engañar a las personas, olvidándonos que Dios no puede ser engañado. El deseo del Espíritu Santo para nosotros es precisamente que andemos en los caminos del Espíritu y que podamos fluir en los caminos del Espíritu y que lleguemos a las dimensiones del Espíritu, vivamos en las dimensiones del Espíritu y que permanezcamos en las dimensiones del Espíritu, porque es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros y es lo que está demandando de esta iglesia para la misión que nos tiene encomendada más adelante. Y Dios garantiza todo. Dios garantiza prosperidad, Dios garantiza provisión, Dios garantiza respaldo, Dios garantiza que Él peleará por nosotros, Dios garantiza que Él estará con nosotros, Dios garantiza que Él nos sanará, que Él nos restaurará, que Él nos liberará. Pero Él lo único que demanda de nosotros es que nosotros lo amemos y practiquemos el amor de Dios entre nosotros. Y es en el Evangelio de Juan donde dice, ¿cómo conocerá el mundo que nosotros hemos venido de Cristo? Si no es más bien por medio del amor entre nosotros. Eso es lo que dice la palabra. No hay otra forma de definir al cristiano. El problema es que hemos permitido a lo largo de los siglos que otros definan lo que es el cristiano. Y no le hemos declarado al mundo que los cristianos somos así. Hombres y mujeres llenos del amor de Dios y que no lo podemos contener en nuestros corazones. Tenemos que expresarlo hacia los demás, aún contra aquellos y frente a aquellos que nos critican, que nos ultrajan, que nos persiguen, que nos denigran, que nos calumnian, que nos atacan, que hacen lo que sea, hasta que hacen brujería en contra de nosotros. No importa, igual tenemos el amor de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos, dice en 1 de Juan, lo que acabamos de leer, que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Y cuando dice que tenemos que ser semejantes a Cristo, nos dice que tenemos que andar como Cristo anduvo. Y andar como Cristo anduvo es, no salió palabra de maldición de su boca, no atacó ni se vengó de aquellos que lo atacaban. Porque el propósito era mostrar el amor de Dios, para enseñarnos a nosotros el camino del amor de Dios. Ahora, este mensaje culturalmente para nosotros los panameños es un mensaje difícil. ¿Por qué culturalmente? Porque yo no me dejo de nadie. Es difícil para nosotros. Yo no me dejo de nadie. Donde tú vienes, ya yo he ido y regresado 1000 veces. Yo sé por dónde tú vienes. Te tengo medido. Entonces, ese es el panameño. El panameño juega vivo. Es así. Él piensa que me la está haciendo, pero no sabe. Yo solamente lo estoy esperando. Entonces nosotros culturalmente crecimos en esa cultura. Por eso el Evangelio es un elemento culturizante. El Evangelio debe transformar nuestra cultura. Y transformar nuestra cultura significa cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Aunque eso signifique, porque vamos a estar en el mundo, otros nos van a decir, ¿pero qué le pasó a Neri? Pero si a Neri nadie la podía sorprender. ¿Qué le pasó a Neri? Ahora siento que ya la tengo lista para liquidar.
Antes era ella la que me tenía listo a mí. Entonces, ¿cómo ha ocurrido eso? Pero es que Neri no está apoyada en su fuerza. Ahora ella procura más el amor de Dios. Procura mantener su corazón sano, porque sabe que Dios es el que peleará por ella. Dios es el que intervendrá por ella. ¿Por qué? Ahora vemos que el amor de Dios nos lleva a nosotros a cultivar más la fe en Dios, a aumentar más la esperanza en Dios, porque ya no podemos recurrir a nuestras mañas y a nuestras estrategias y a nuestras maneras para resolver las cosas. Tenemos que depender de Dios, porque ese es el amor de Dios, es depender totalmente de Dios, de la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, gloria a Dios. Y si Dios lo impide, gloria a Dios también. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Porque yo creo que su voluntad es buena y agradable y perfecta. Y si ha permitido esta prueba en mi vida, es porque el propósito es bueno, agradable y perfecto para mí. Porque Dios me ama. Y cuando nosotros comprendemos que la relación con Dios es de esa naturaleza, también comprendemos y aprendemos cómo debe ser nuestra relación de amor con los demás. Y la pastora nos lo ha expresado. Lo que hacemos ahora no lo comprendemos, pero lo comprenderemos después. Y empezamos a darnos cuenta que, ¿sabes qué? Te disciplino porque tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Porque te amo y no quiero que tengas un futuro lleno de derrota y lleno de sufrimiento causado por tu propia mala conducta. Así que yo prefiero corregirte aquí para que no pases trabajo mañana. Porque te amo. Y me verás como el malo o como la mala. Pero al final te darás cuenta que eso obró en tu provecho para librarte de un montón de situaciones difíciles. Y eso es la base. Cuando aprendemos y conocemos el amor de Dios, sabemos cómo transmitir ese mismo amor de Dios a favor de los demás, para la edificación de los demás, porque de la misma manera Dios nos edifica y nos ha edificado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este es un tema bastante extenso que implicaría tocar las 10 áreas donde debe moverse la dimensión del Espíritu Santo y lo que se tiene que dar como evidencia de que hemos alcanzado las dimensiones del Espíritu Santo. Y una de las áreas es el fruto del Espíritu, el discernimiento espiritual, la convicción de pecado, la sed de oración, el amor por la palabra, el servicio a los demás, el discernimiento de los dones espirituales, la paz interior, el gozo inexplicable y la sabiduría práctica. Cuando todas esas cosas se dan en nosotros, entonces nosotros sabemos que estamos en la dimensión del Espíritu Santo. Cuando hay una paz que no podemos explicar. ¿Qué es una paz que no podemos explicar? Todo se está derrumbando. Hasta yo mismo debiera estar derrumbado. Pero hay una paz inexplicable que a mí o estoy dopado, o me lavaron el cerebro, o yo no sé qué pasó, o no siento, o qué es lo que ha ocurrido, pero hay una paz inexplicable. Sí. Oye, pero te acaban de botar el trabajo. Sí, pero me siento en paz. Oye, pero te va a venir. Pero me siento en paz. Y no nadie comprende, ni uno mismo comprende por qué se siente en esa paz. Cuando ya uno lo ha vivido anteriormente y cuando eso ha ocurrido, uno está totalmente angustiado y desesperado. No sabe qué hacer. Quiere hacer cosas y no encuentra qué puede hacer para resolver ese problema. Y se mete en cosas y se ha metido en problemas para evitar lo que considera que va a ser una consecuencia negativa. Pero ahora es una paz en el Señor y un gozo en el Señor que no encuentra explicación. Entonces, porque estamos entrando en las dimensiones del Espíritu Santo, en donde sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pase lo que pase. Aunque lo que ocurra sea bueno según las personas o sea malo, nosotros estamos totalmente abandonados en las manos del Señor y Él tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y emprendemos entonces
uno de los elementos fundamentales de las dimensiones del Espíritu es servir a otros. ¿Y qué es servir a otros? ¿Es darle la silla cuando llega? ¿O es darle el plato de comida? ¿Qué es servir a otros? Es mirar primero por el otro que por uno. Es entonces pensar en atender la necesidad del hermano antes que mi propia necesidad. Es tener el problema del hermano primero que mis propios problemas. Y es poder hacer lo que Dios me ha capacitado para hacer para ayudar a mi hermano, para servirle a él. Es no tomar en cuenta, ni siquiera pasa la palabra humillarme ante mi hermano por mi cabeza cuando le estoy sirviendo. Si usted está sirviendo a otro y usted siente que se está humillando, usted está en un proceso. Pero si usted sirve a otro y usted no siente que se está humillando, sino que usted siente gozo en atenderlo, usted está en las dimensiones del Espíritu. ¡Aleluya! ¿Por qué razón? Porque cuando yo siento que me estoy humillando ante una persona porque le estoy sirviendo, estoy en la carne. Mi ego se resiste a doblarse. No. Es más, es que tienen que servirme a mí, yo no tengo que servir al otro. Pero cuando usted ya no entra en el dilema, es una humillación. Imagínense aquí, si entra la mayor enemiga de la vida de la hermana Julie a la iglesia. Y en ese momento la hermana Julie tiene que servirla. Y la hermana Julie dice, lo haré por obediencia, pastora. Pero la obediencia es el principio. Por eso una de las evidencias de vivir en las dimensiones del Espíritu Santo es precisamente la obediencia. Porque la obediencia no es lo que siento, no es lo que quisiera, pero lo voy a hacer en obediencia. Y la obediencia a Dios vence la resistencia de nuestro ego. Y cuando lo hacemos la primera vez, entonces resulta que la segunda vez ya no lo hacemos por obediencia, lo hacemos por amor. Entonces estamos en otra dimensión. Estamos en otra dimensión. Hay veces que nosotros en el camino, nosotros somos muy ingeniosos, los seres humanos somos muy ingeniosos. Todo lo racionalizamos. Y somos bien, en eso somos, brillantes. Yo no me estoy vengando. Yo estoy haciendo justicia. Yo no siento ningún rencor, pero es justo que tú pagues. Entonces, te lo merece. Es más, voy a hablar con un montón de gente. Voy a hablar con Marcela, voy a hablar con César y le voy a explicar la situación. Y ellos van a decir, definitivamente se lo merece. Y yo tengo votos a favor. Se lo merece. Pero ahí no tiene que ver con merecerlo o no merecerlo. Porque si vamos a eso, nosotros también merecemos un montón de cosas. Pero cuando se trata de nosotros, Señor Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Hermanos, ¿hasta dónde Cristo nos conoce? Que cuando Cristo da una parábola y una historia, habla de un hombre que le debía mucho al rey. Y el rey lo manda a llamar y le dice que lo meterá en la cárcel a él y a sus hijos hasta que le pague el último centavo de la deuda. Y el hombre pide misericordia al rey. Y el rey tiene misericordia y se la pasa. Lo merecía, tenía que pagar. Él y toda la familia, porque a toda la había empeñado en el asunto. Cuando él sale, se encuentra con otra persona que le debía a él mismo. Y lo agarra por el cuello y lo mete en la cárcel. A él y a toda la familia le dice, no te voy a dejar salir hasta que me pagues hasta el último centavo. Y las personas que habían conocido de la misericordia del rey fueron al rey y le dijeron, ¿sabe? Al hombre, al siervo tuyo que le perdonaste todo eso, agarró al otro y le hizo lo mismo que tú le ibas a hacer, pero él sí no tuvo ninguna misericordia. Y el rey cuando escuchó el mensaje dijo, tráigamelo acá. Ahora, porque no fuiste misericordioso,
con el otro, habiendo tú recibido misericordia por peores cosas, ahora no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último centavo. ¿Se vengó el rey? Ahí hubo justicia. ¿Por qué? Porque el que sin misericordia juzga, sin misericordia será juzgado. Ahora quedaron así como, esta ha sido una advertencia, pastor. No, esa no es una advertencia mía, es una advertencia de la palabra. No se puede jugar con Dios. Si Dios nos dice amemos, amemos. Si Dios nos dice perdonemos, perdonemos. Hasta 70 veces 7 y más, hasta 70 veces 7 y más, perdonemos. Procuremos sanar nuestro corazón, porque vamos a perdonar por obediencia, ¿ok? O porque tengo miedo que me caiga la teja. Pero el objetivo es que nuestro corazón sea transformado y no albergue ningún rencor. Esto es para hombres y para mujeres. Porque tanto hombres como mujeres sienten rencor. Yo que la amé y la quise tanto y mira cómo me pagó. Y entonces queremos ir en esa vía y albergamos el rencor. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, venimos para cambiar y para ser sanados, para ser transformados, para sentir ese gozo y esa paz que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, es tiempo de Santa Cena del Señor. Aleluya. Así que el resto de la información la veremos en los ayunos. Inclusive la forma como se alcanza. Porque no crea, el que está frente a ustedes fue, antes de conocer a Cristo, un hombre vengativo y rencoroso. Y vengativo en el sentido de vengativo. No importaba quién fuese, ni la cantidad de personas que fuesen. Donde tenía la primera oportunidad de deshacerme de todos, me deshacía de todos. Entonces, cuando uno llega a los pies de Cristo, se da cuenta de que, y uno pensaba, es que Dios está conmigo. Dios los puso en mi mano. Dios me dio la victoria. Sí, la satisfacción de mi venganza o mi deseo, no. Entonces nos damos cuenta de que la vida no es así. Este camino no es así. Porque al final nuestros corazones mueren al dejar rienda suelta. Y al lograr los objetivos se alimenta más nuestro ego y nuestro deseo de venganza y el rencor que hay en nuestros corazones. Y ese no es el camino que quiere el Señor para ninguno de los que estamos aquí presentes, sino un camino de amor, de perdón y de sanidad. La más importante de las sanidades, la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra alma. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Pero antes de orar, yo se los voy a decir porque es necesario. Cuando dice que soy vengativo, ustedes no lo pueden creer. Yo se los voy a ejemplificar. Hubo un momento en mi vida que desde un director general hasta muchos funcionarios de la institución para la que trabajaba empezaron a perseguirme. Empezamos a limitarme mis funciones y todo lo demás. Y llegó un momento en el pasillo que una persona, un funcionario me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora, Benito? Yo le digo, de aquí al viernes, él se va y todos los que lo apoyan también se van a ir. El viernes el director estaba renunciando porque yo había abierto un proceso judicial para pedir precisamente su destitución. No estaba en Cristo. Él renunció y después que él le renunció, yo mismo hice la lista de todos los que se iban de Aeronáutica Civil. Eso es venganza. Y desde el momento cuando conocí a Cristo, le pedí perdón a Dios porque en realidad, aunque se lo merecía,
no era lo correcto. Entonces el Espíritu Santo ha tenido que tratar conmigo y con mi corazón, precisamente con el rencor y con el deseo de venganza. Y mucho en ese camino se lo debo precisamente a mi esposa. De hecho, yo le dije a Carmen, y se lo dije inclusive a mi papá, cuando yo conocí a Carmen, mi relación contigo mejoró. Mi relación contigo cambió. Totalmente. Porque mi corazón con Cristo Jesús y una relación de una mujer que busca a Cristo Jesús, cambia el corazón. Y no podemos ser los mismos. Por eso tal vez sea tan paciente. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te presentamos cada uno de los que estamos aquí en nuestros corazones, Señor. Necesitamos ser sanados. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes, Señor, que muchos albergamos resentimientos o rencores que vienen desde nuestra infancia, Dios. O aquellos resentimientos que se han ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Y que muchas veces ese corazón es dirigido y dirige nuestras decisiones y nuestras acciones, movido por eso que sentimos. Señor, limpia y sana nuestros corazones. Sana y desarraiga de nuestros corazones toda raíz de amargura, todo rencor, todo resentimiento, todo deseo de venganza, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra en nuestros corazones, Señor. Llévanos a perdonar, primeramente a nuestros padres. Llévanos a perdonar, Señor, a nuestros hermanos o hermanas. Llévanos a perdonar, Señor, a nuestros hijos, a nuestros amigos, Señor. Llévanos a perdonar a nuestros enemigos, Señor. Llévanos a perdonar a todos aquellos que de una u otra manera creemos nosotros que nos han causado daño en nuestra vida, que se han burlado de nosotros, Señor, que nos han engañado, que nos han herido, que nos han atacado, Señor. Llévanos a perdonarlo. No podemos seguir cargando, Señor, tanto peso, Señor, de deseo de venganza y de rencor. Señor, llévate esa carga. Libéranos a todos los que estamos aquí de toda carga. Señor, danos tu paz. Llénanos de tu gozo, Señor. Llena de esa plenitud de tu amor en nosotros, Señor, para que nosotros podamos poner por obra en nuestra vida el amor de Dios. En ti creemos, Señor. Y reconocemos que solamente tú puedes hacerlo. Nosotros anhelamos, Señor, que tú lo hagas en nosotros. Que nos ayudes, Señor, por tu Santo Espíritu. Que nos liberes. Que nos muestres una vida llena de paz y gozo, Señor. Una vida de descanso, Señor. Un corazón abierto para ser edificado plenamente por ti. Un corazón preparado para andar en tus caminos. Un corazón preparado para moverse en tu dimensión. En la dimensión de tu amor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Déselo fuerte al Rey, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos lo creen? Lo